hay un ruido Soy yo. todavía, ¿no? Ah, ok. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Es un placer encontrarnos acá para hacer este panel, este encuentro entre la Facultad de Psicología de la UBA y la APA. Tenemos una tradición iniciada en gestiones anteriores, hemos trabajado mucho con Jorge Canteros en estos intercambios, y bueno, pensábamos vernos presencial y con cafecito, pero bueno, estaremos así como nos toca hoy. Y lamentablemente Jorge Biglieri, que es el decano de nuestra facultad, se encuentra enfermo, pide disculpas y no va a poder participar hoy, así que seguro tendremos un próximo encuentro también para que sea presencial y que sea con todos para seguir pensando sobre este tema. Voy a dar una pequeña introducción y después voy a presentar a nuestros invitados de lujo que tenemos hoy. Bueno, agradezco a la APA este espacio y especialmente a Cristina Salas, secretaria científica de la institución, hoy presente, por su apoyo y que nos acompañe en esta actividad, formulando también sus reflexiones y recogiendo las preguntas del público. Celebro este encuentro entre las autoridades de la Facultad de Psicología y la APA, con referentes tan prestigiosos y reconocidos en el país e internacionalmente en nuestra disciplina. Así que les agradezco mucho su participación. Convocamos a esta actividad a referentes dedicados a la tarea de transmitir el psicoanálisis, tanto en el ámbito de la universidad como en la formación de instituciones psicoanalíticas. Ante todo diría que no hay un psicoanálisis. El psicoanálisis hoy es plural, está contextuado en la cultura, donde se ejerce, y no es solo una práctica psicoterapéutica, sino un saber acerca del sufrimiento humano en el malestar de la cultura que lo aloja o lo rechaza. Al mismo tiempo, siguiendo a Freud, el psicoanálisis dialoga con la psicología y con las evidencias que ésta nos propone, evidencias empíricas a partir de investigaciones, para repensar las bases y fundamentos conceptuales de la constitución del sujeto como objeto de estudio y con los modos de transformación que nos sirven para transformar nuestras prácticas permanentemente. Transmisión, transferencia, implica circulación de un saber que se desplaza entre los actores de una experiencia. La transmisión es una vivencia compartida donde hay una circulación afectiva implicada entre docentes y alumnos. Pero también la transmisión se da por fuera de la experiencia. A veces no es consciente. Alguien lee un escrito y se siente convocado aún sin conocer al autor. Nacio dice que Freud no llegó a transmitir a algunos de los colegas de su grupo que veía todos los miércoles sus ideas del psicoanálisis, como Adler, por ejemplo, pero sí lo transmitió a generaciones y generaciones de lectores y analistas que se vieron convocados por esa transmisión. La transferencia es la modalidad de transmisión por excelencia, tanto en la escuela, en la universidad, en la supervisión, en el análisis personal, en las actividades de seminario, siempre implica transformación y un cambio de posición, y que me parece que esto es como central en nuestras prácticas permanentes. ¿De dónde las nuevas generaciones se dirigen a formarse en salud mental y en psicoanálisis? Voy a formular algunas preguntas para generar un poco el debate posterior después de la presentación de los presentadores. ¿Cómo acoger las demandas, cómo acoger las demandas actuales de los estudiantes y candidatos a formarse? ¿Cómo pensar en la historia del psicoanálisis sus referencias, tanto desde la filosofía, la biología, la lingüística y otras disciplinas, hacia la transmisión de un psicoanálisis en ámbitos tanto universitarios como de formación de analistas? ¿Cómo nos implica como formadores los nuevos modelos de familia, de identidades de género y de violencias diversas para ubicar el lugar de la pulsión en la estructuración psíquica? ¿Y qué mecanismos del contrato social actual están interpelados a partir de los cambios de las legalidades
ordenadoras de los sujetos. El complejo de Edipo, por ejemplo, está en revisión respecto de su lugar en la identidad sexual, respecto de esta idea de un binarismo en función, a diferencia de los polimorfismos que vemos hoy en la identidad sexual, pero sigue muy vigente y con toda su fuerza en lo que tiene que ver con la prohibición del incesto y el límite entre generaciones, y debería también en relación a la prohibición a matar, que eso me parece que es también un tema muy central en nuestra cultura actual. El psicoanálisis se ha revitalizado con las posibilidades de la virtualidad, y ahí un nuevo debate se presenta. ¿Cómo articular la intimidad singular de una sesión o de una transmisión en seminarios y supervisiones con los modos actuales de la vinculación digital? ¿Cómo se han transformado las tareas de formación a partir del avance de la virtualidad y de la digitalización? Bueno, estos y otros interrogantes trataremos de develar en esta mañana. Bueno, tengo el gusto y el honor de presentar a nuestros presentadores. Los voy a presentar no con todo su currículum, que es muy extenso, que se los podemos enviar, y sí con algunas pinceladas en el orden en que van a hablar hoy. Comenzará la doctora Lucía Rossi, vicedecana de nuestra facultad de hace mucho tiempo, una referencia en todo el tema de la historia de la psicología, directora del doctorado de la Facultad de Psicología, directora y creadora del archivo histórico de la facultad, y bueno, y una profesora implicada en la transmisión desde hace muchísimo tiempo, donde siempre ha tenido muchas funciones en la Facultad de Psicología y en distintas instituciones. Le va a seguir Gabriela Goldstein, que es la presidenta de nuestra institución, que es arquitecta, psicóloga, doctora en psicología, y que, bueno, que tiene un recorrido muy importante tanto en el arte como en el psicoanálisis, así que va a ser muy interesante su presentación. Y el doctor Norberto Maruco, que también es un referente muy importante de la Asociación Psicoanalítica, de FEPAL, de las distintas posiciones en las cuales se ubicó, fue presidente de nuestra institución, y en la actualidad, bueno, un maestro de psicoanálisis, y en la actualidad es el director del Instituto de Formación de los Nuevos Psicoanalistas que entran en nuestra institución. Bueno, me quedo corta, pero seguiremos en el debate y en lo que cada uno puede ir planteando y trabajando. Así que arrancamos con Lucía. Adelante. Hola, buen día. Encantada de la invitación. Oportunidad para intercambiar miradas y materiales. Como dijo Clara, yo estoy en un hábitat que es la facultad, y estoy especializada en transmisión, por inmersión. Por eso nosotros, en una facultad que tiene 17.000 alumnos, apostamos a la página web, donde están todas nuestras actividades, nuestros programas, y también está el archivo histórico virtual, donde, ahí está el archivo, donde nosotros hace 2 años, y estábamos con gente, bueno, ahora está, por ejemplo, Adela, ¿no? Hace 2 años hicimos el homenaje, el único homenaje que hubo en la UBA a Freud cuando falleció. Por eso se llama 1939-2019. Creo que lo llevamos a APA. Estaba Tresemansky. Bueno, el archivo histórico me interesa porque es una parte informal de la enseñanza o la transmisión del psicoanálisis. ¿Cómo transmitimos nosotros? Porque es cierto que hay muchas tendencias, pero la transmisión, su arquitectura es antigua. Hasta Sócrates decía, yo no enseño nada, sino la capacidad de pensar. Entonces, hay un tema de suscitar preguntas, de suscitar problemas. Y bueno, sobre todo el tema jóvenes. El que habla de jóvenes es porque está situado en un lugar en el que no lo es.
Y también en transmisión, que tiene que ver con transferencia, como muy bien dijo Clara, el Fordá es el nudo, donde hay un lugar fijo y un lugar movible, el carretel. Y ese espacio de deseo es el espacio de deseo que hay que suscitar y donde los jóvenes pueden jugar. Ese espacio no tiene que ser ocupado por quien transmite. El espacio de deseo es para quien va a tener que merodear, preguntarse y jugar con materiales. Entonces, empecemos con la parte introductoria de este archivo histórico virtual. Fíjense, yo le debo a Adela Duarte, Adela está por ahí, el capítulo de psicopatología de su vida cotidiana, ya que fue Adela quien me prestó el libro de Paula Fleischer. Adela, el libro de Paula Fleischer, que era quien trabajaba con Freud. Paula manejaba su agenda y su biblioteca. Cuando hubo que reconstruir los museos de Viena y de Londres, Paula era la que sabía fotográficamente dónde estaba cada libro, cada estatua, cada cortina, cada manta, etc. Paula fue atrapando así este lugar, y esa fuente inédita yo se la debo a Adela. También le debo al profesor Trisemansky, que en ese momento estaba más presente. Hay, por ejemplo, el tema de la ropa, cómo airear la ropa percudida. Ahí es bellísimo el merodeo de esa cotidianidad de Freud, con quién hablaba, con quién jugaba a las cartas, con quién no hablaba, su limpieza diaria, la división de género, había mujeres con las que hablaba, su cuñada, mujeres con las que no hablaba, la mujer, bueno, mírenlo, porque es bellísimo esa fuente que yo le debo a Adela Leibovich. Pero quiero empezar por el nudo convocante, las recetas que le hacía, que le preparaba huevos fritos a las 2 de la mañana cuando estaba muy enfermo. Una joya el material ese. Vamos a la primera parte de otro PowerPoint, que es el primero, porque voy a dedicarlo a nuestros alumnos. Estuve hablando ayer con el profesor Lasnik, que es el profesor que tiene Freud. Freud es anual en nuestra facultad, una carga horaria gigante, 180 horas. A ver dónde está lo de Fedra, lo de los chicos. Freud en la UBA hoy. Entonces, yo lo que me dediqué es a, un día, entro con mi celular y veo que toda la facultad está llena de Freuds. Bienvenidos ingresantes, acércanos tu duda. ¡Ah! Hoy. A ver el otro. No, espera, el amarillo. Impulso. Disfrutemos de Freud sentadito en su sillón. Siguiente. Freud, en todas las organizaciones, porque son de diversas, logramos el mejor curso de verano de la historia. Y hay otro nuevo, a ver si se puede ver el de la derecha. Bueno, ellos lo ven. El curso de invierno, todo, Freud está activo en todo la propaganda de los diseños académicos de la facultad. O sea que los alumnos han atrapado el icono de Freud como representante de los estudiantes de psico. Pero no se detiene ahí el tema. También hemos recopilado el día de, Freud en la cultura, ¿no? Ustedes saben que desde 1920, la década del 20, Beltrán ya está enseñando en su seminario obligatorio la psicoanálisis, un Freud, que era el que a él le gustaba, no doctrinario, sino centrado en los actos fallidos, los olvidos, los sueños, formaciones del inconsciente. O sea que acá se ha dado Freud de entrada en las formaciones del inconsciente. Traducido además del alemán al castellano por Ballesteros, directo, en la década del 20,
y propiciado por Victoria Ocampo. Si ustedes van a otra parte del archivo, verán cómo Ortega y Gasset, que es el que dedica y recomienda la traducción, lo propicia Freud dentro de sus recomendaciones alemanas, donde está también la Gestalt, y a partir de ahí, esta obra que no se vendía en España por motivos republicanos o falta de anclaje orgánico, o por motivos religiosos, se agota en Argentina gracias a Victoria Ocampo. Bueno, entonces lo tenemos a Freud en la cultura acendradamente. Este póster yo lo he tenido de estudiante. El Freud del mate, fíjense, años, a ver, fíjate. Sigamos, el Día del Psicólogo, fíjense, feliz Día del Psicólogo. Nuevamente tenemos Composés, ahí está el diván de Freud, y hay también películas que se han trabajado acá en la facultad, esa película donde resume todas las películas, donde está trabajando, se trabajan distintos aspectos de Freud. Feliz Día del Psicólogo. Esta es la presencia que hoy tiene en la facultad. Yo le pregunté al profesor Lasnik ayer, en consejo directivo, ¿y cuántos alumnos tenés? 2.500, me dice. Y la otra cátedra, porque son 2 cátedras, la otra cátedra tiene 1.500. Es una materia obligatoria y anual, o sea que Freud vive en nuestro currículum. Después tenemos psicopatología, donde sigue estando, las clínicas, psicoterapia, con la ley del psicólogo del 85, o sea que es un habitante que es paisaje en la facultad. ¿Y qué enseñás? Le digo al profesor. Yo enseño, digamos, los textos que ellos debaten y habitan, son los textos originales de Freud, salvo uno. Uy, dije yo, ¿cuál? Ahora me va a decir Lacan, dije yo. No, Edipo el texto griego original. ¡Wow! Dije yo. Y lo aplaudí. No le llegué a comentar que el pobre Beltrán tuvo un texto por plagio, por haber citado el Edipo, y bueno, una serie de cuestiones en el año 40 y pico, quiso que se apartara del psicoanálisis. Beltrán lo quería para el saber médico, de manera tal que lo que encontramos, como diría Clara, es un fuerte espesor en el mapa de la cultura en Cuba, siempre estuvo presente en Psicología 1 y en Psicología 2, y es una columna vertebrante en la identidad de nuestra profesión. Siempre, además, hay otra manera de ver la presencia de Freud en esta institución, que es la cantidad de investigaciones que puede palparse, al cual invito a la APA a participar en el Congreso Internacional de Psicología, que se celebra del 22 al 25 de noviembre acá, donde hay la parte de psicoanálisis, tiene gran cantidad de papers que son con referato, y bueno, y son casi, no llega a ser un paper de publicación, pero al tener referato y hacer full text, nuestras presentaciones adquieren un registro interesante. Están todo en la web cargado en las memorias del Congreso. Los invito, si quieren participar, también veo profesores como Moreira, como Clara y su equipo, bueno. Entonces, ahí también tiene gran presencia. Y además, el doctorado que yo coordino, la parte de psicoanálisis tiene muchas cotutelas con Francia y con España, y tienen que ver con tesis que tienen que ver con temas de psicoanálisis. Aclaro que Adela, por ejemplo, forma parte de la comisión de doctorado, entre otros, son 5 o 6 según áreas, ¿no? Pero digo que está la posibilidad del posgrado, de la maestría en psicoanálisis, y además del doctorado. Yo les comento todo el diseño institucional por donde se circula. Bueno, hasta acá. A ver, ¿por qué no paneas otras partes del archivo histórico? Por ejemplo, la profesora de psicopatología, Maya Baumgart, me trajo también las traducciones, bueno, la de López Ballesteros, tenemos artículos
A ver, fíjate, Fedora, ¿cuál es ese? Las traducciones, la de López Ballesteros, estudiada con minuciosidad, el que quiera meterse ahí adentro se mete. ¿Qué más, Fedora? A ver, otros, los premios, el premio Goethe, encontramos en viejos libros. Acá está la recomendación de Ortega. El que tenga el López Ballesteros va a la primera hoja y va a ver la recomendación de Ortega. Y Ortega era muy amado acá. Y yo pienso que Freud se leyó tempranamente. Hasta Freud se conmueve con este gesto de López Ballesteros de comprarle en vida las obras completas a Freud y traducirla en el año 23. Tanto le pega a Freud bien esto que se pone a estudiar castellano. Yo creo que se pone a leer el Quijote y le agradece. Después encontramos, a ver, pasá al primero, porque yo encontré un texto inédito de Watson, muy loco, sobre el deseo. Cuando Freud va a Estados Unidos, el jefe académico de Watson, que trabaja en la Hopkins, le encarga un texto para recibirlo. A ver, ahí estaba, fíjate. Y yo encuentro el texto de Watson, ahí está, mira, tuc. La psicología del cumplimiento de deseos, año 18. Bueno, está puesto en este archivo también, ese texto raro, donde yo, la verdad que a Watson le agradezco cómo lo leyó a Freud. Decide homenajearlo en cuanto al deseo. Por supuesto, es un conductista, va a hablar tipo Pinocho de la realización de deseo, pero año 18, Watson lo recibe a Freud con esa lectura que habla de deseo. ¿Qué otras publicaciones raras ahí encontramos? Bueno, y después tenemos a producciones argentinas divinas, locas, como Elías Castelnuovo con el psicoanálisis social y sexual, de los fines de los 30. Bueno, acá está el premio Goethe, las tres plumas alemanas, que son Kafka y Freud, joya, son premiadas con el Goethe. Con el Goethe, que es una joya. Bueno, yo los invito a recorrer, se meten en la página web de la facultad. Después tenemos un par de cartas que habíamos conseguido de Tresemanski, y Psicoanálisis en Argentina, que lo estoy historiando yo. Correspondencias. Bueno, hemos encontrado materiales inéditos, complementarios a la enseñanza de contenidos mínimos. ¡Ah! Miren esta joya total, la carta de Tenon, en los 30. Tenon le manda su tesis sobre neurosis obsesiva, y Freud le contesta. Freud le contesta. Bueno, joyitas. Tenon, visto por Tenon, donde él cuenta esta historia. No sé si no se perdió, ¿no? La carta original. Ahí está la traducción. Bueno, cositas, rarezas. Si ustedes tienen cositas y rarezas, detalles y escenas, ahí está el doctor Tresemanski, que le estamos agradeciendo esta carta. Tresemanski más bien le gusta el tema Garma, ¿no? Garma y Freud, y nos hizo llegar cosas. Bueno, ya estamos, Clara. Gracias. Pregunta. Solo una pequeña corrección, que es Tresemanski, nuestro colega. Tresemanski, sí. Muy bien. Lo que pasa es que hace tanto que no sé de él, que se me fue, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, hermoso. Bueno, hermosa gracias. Tu presentación, y bueno, muy viva de lo que actualmente está sucediendo con las resignificaciones de la historia y lo nuevo están en permanente diálogo, evidentemente, así que muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a Gabriela Goldstein, nuestra presidenta. Bueno, buen día a todos. Gracias, Clara, por este reencuentro, y gracias también Lucía, Norberto, bueno, también está Cristina. Es un relanzamiento de nuestra relación con la UBA, que quiero agradecer, es muy importante,
y que se produce ni más ni menos que con este maravilloso página que nos muestra Lucía, que la verdad es que nos da muchas ganas de visitarla, de verlo, en el año en que cumplimos 80 años la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que coincide un poco este reencuentro con esta página que habla de una manera tan íntima y tan lograda. Quiero hablar después de la cuestión de la intimidad y la virtualidad, ¿no? Que creo que son algunas cosas que abriste, Clara, en tus preguntas. En este encuentro que estamos teniendo ahora, ni más ni menos que también con Norberto, que es el director del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Clara, aparte de agradecerte personalmente, abriste el juego con muchas cuestiones muy importantes. Creo que muchas de ellas las vamos a ir desplegando en el diálogo entre todos. Y entonces voy a comentar algo, además de esta nuevamente felicitación. Esperamos contar con la facilitación de entrar en esa página magnífica, Lucía, y realmente me pareció muy vital la parte de poder jugar con Freud, ¿no? Green tiene un libro que se llama Jugar con Winnicott, y ustedes han podido jugar visualmente con Freud y mantenerlo, me consta, en un nivel de rigurosidad y de solvencia académica muy importante con las cátedras que acabas de nombrar. Bueno, hay muchas preguntas y muchos temas importantes para dialogar con ustedes, pero voy a empezar por citar algo muy, muy conocido de Freud. Ustedes recuerdan que en Análisis Terminable e Interminable, Freud habla de los tres imposibles. Habla, bueno, en general se habla de educar, psicoanalizar, y tenemos sin duda que incluir gobernar. Estamos muchos de nosotros en lugares de conducción y sabemos que esto es una tarea de una tremenda dificultad y que requiere algo muy importante. ¿Por qué Freud lo llama tres imposibles? Porque da por sentado desde el inicio que va a haber cierta dimensión de incompletud en las tres cuestiones que para Freud son los tres imposibles. Entonces me parece interesante retomar la idea de que en ese saber que se transmite en la universidad, la academia, podríamos decir, ese saber no es un saber cerrado. Ya en Freud aparece la idea de que la educación como imposible implica cierta incompletud. Entiendo entonces que en el saber del que estamos hablando todos ahora, existe esa apertura que implica la incompletud y es precisamente tarea, vía transferencia, vía transmisión, dar a ese lugar de incompletud la apertura a una posición deseante, a la curiosidad epistemofílica, a cierta dimensión de una futura posibilidad sublimatoria en ese nivel, porque la dimensión de subjetivación es un acto radical y al mismo tiempo evanescente. Hay un giro epocal y nos toca a nosotros ser los que participamos, como en otros momentos también ha pasado, y poder dar cuenta y transitar de las implicancias de este giro epocal. Estas ventanas en las que nos estamos viendo, las ventanitas del Zoom, yo pienso que son nuevas ventanas al mundo. No lo digo porque sea, no estoy hablando de que estoy a favor, en contra o lo que sea de la situación en relación a la virtualidad. Creo que estamos transitando la virtualidad. Estamos apenas iniciando un camino que se nos abre con muchísimas cuestiones fundamentales y que merecen, y aquí creo que tanto los psicoanalistas de APA ya lo estamos haciendo muchos, y pienso que hay una característica específica de la universidad, de la academia, que es la investigación. La investigación, podríamos decir, en términos metodológicos duros, si se puede decir en el buen sentido.
Y allí es donde, bueno, te conozco, Clara, que estás investigando hace mucho tiempo, y pienso que esta nueva ventana al mundo, a esta contemporaneidad en la cual, más allá del malestar en la cultura, del que después voy a hablar, creo que hay nuevos malestares, o algunos gustan de decir son los mismos con nuevas vestiduras. Yo creo que se producen algunas transformaciones y tenemos que dar cuenta de los efectos de estas transformaciones. Por ejemplo, la situación en la que estamos ahora todos. Esto es totalmente inédito, la posibilidad de estar comunicados virtualmente con una nueva ventana, entiendo yo, al mundo. Ahora, veremos con tiempo y en el debate qué significa esta ventana en cuanto a la transmisión y sobre todo en cuanto a la formación de un psicoanalista, que es otra cuestión. Entonces me parece muy importante que pensar que este saber que se transmite en la universidad y que se transmite desde ya en otra dimensión muy específica, de la que le voy a dar la palabra a Norberto, porque él es quien va a hablar de lo que es la formación en la Asociación Psicoanalítica Argentina y cómo pensamos la formación. Este saber incompleto ya está pensado desde Freud en una condición de imposibilidad. ¿Pero qué quiere decir imposibilidad? Quiere decir que implica una paradoja. Por un lado, es necesario. No podemos interrogar, interpelar, hacer modificaciones, crear, si no tenemos algún tipo de conocimiento fuerte incorporado para poder hacer algo con ello. Y abrir una dimensión, como dije antes, una dimensión que tiene que ver con la epistemofilia, y una dimensión que yo llamaría, y hay que ver qué pasa en la virtualidad, de un encuentro real. Y lo digo en el sentido quizás lacaniano del término. Es decir, el encuentro con la experiencia en sí. Este es el primer punto que quería marcar y que me parece que al hablar de este saber de esta manera, como lo estamos diciendo, se pone en juego la posición de quien transmite, la posición de quien transmite. Y allí podríamos casi decir, o de quien enseña, podríamos decir casi, no diría que hay dos posibilidades, hay muchas, pero las alternativas serían transferencia o idealización. Y creo que aquí se pone en juego algo fundamental, tanto en la academia, y lo digo con mucho respeto y honor, la academia. Yo pienso que hay algo fuerte en el término academia y que le impone una característica muy significativa que marca una diferencia con lo que implica la transmisión y la formación en el psicoanálisis, y al mismo tiempo valida esa interrelación y ese interjuego entre los dos espacios o los dos lugares, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, ¿en qué posición está aquel que transmite ese saber? ¿En una posición de generar y abrir a la transferencia o de idealización? En un caso podríamos decir que hay una deriva hacia cierta dimensión de una posibilidad dogmática de que se absorban los conocimientos y se repitan sin que puedan ser incorporados, y me atrevo a decir encarnados, porque eso solo sucede a partir de una dimensión transferencial. Bueno, ese es un punto muy importante que me parece que es clave que marquemos la diferencia de la posición de aquel que enseña en los dos ámbitos, por supuesto. Bueno, quiero hablar también, a partir de este giro epocal, tomando ya aquí algo que dijo Clara, este saber, sin este saber, es difícil interrogarlo. Y voy a decir un término al que yo no le tengo miedo y me gusta decirlo. Existen los fundamentos en psicoanálisis. Existen los fundamentos, así como en la arquitectura existen las columnas, los pilares, los basamentos que sostienen un edificio y que sin ellos el edificio no puede sostenerse. También en el psicoanálisis existen los fundamentos. Ahora bien, me gustaría pensar con ustedes que los fundamentos hoy en día no son algo rígido, son bases para pensar, son ejes para pensar, no son intocables.
podemos pensarlos. Probablemente hay algunos de los fundamentos en los que todos estamos de acuerdo, que son necesarios y que son parte de la naturaleza misma de lo que consideramos la esencia del psicoanálisis, que es su objeto, el psicoanálisis como objeto, más allá del sujeto que está en análisis, que es el inconsciente, ¿verdad? El inconsciente o lo inconsciente. Pero hay mucho más. Y en la pregunta de Clara quedó claro que hay otro tema vigente muy fuerte y muy en cuestión, que es la pulsión. No voy a avanzar mucho más en estos temas de los fundamentos, porque creo que lejos de ser una palabra que implica algo rígido o que tiene que sostener creencias, tiene que ser algo que nos ayude a pensar, que nos sostenga un conocimiento para abrir la dimensión deseante, como dije antes, la de la curiosidad. Y quizás estos fundamentos construyan andamiajes o sean parte de andamiajes para nuevas ideas o nuevas construcciones. Ahora voy a hablar de la pluralidad. La pluralidad en psicoanálisis es algo que también, celebrando nuestros 80 años, está desde el origen. Todos ustedes lo saben, y bueno, Clara y Lucía también, al hacer este bellísimo, con todos los equipos de la universidad, esta bellísima página con la historia, saben que el origen del psicoanálisis en sí mismo y en la APA es plural. Estuvo configurado esta creación por diferentes, llamémosle colegas, pensadores, todavía no eran psicoanalistas, salvo Ángel Garma y algunos que se fueron formando, desde distintos lugares y muy distintos marcos referenciales. Quiero recordar que Freud, en algún momento, parece haber dicho, no sé si fue en un comentario a Ferenczi, que su posición en relación a la universidad, por el lugar que le daban, era periférica. Es decir, tenía un lugar periférico en relación a la centralidad que parecía tener el discurso universitario, y seguramente lo tenía en su época. Bueno, hoy también habría que pensarlo como discurso universitario, pero si yo ya hablé de la cuestión de ese saber fallido, ese saber incompleto, ya estamos diciendo que este lugar de discurso tiene otras variantes. No se trata del discurso del amo. A mi entender, es otra forma de pensar el discurso y la palabra universitaria. Me gustaría pensar entonces que más allá de lo que Freud dice de sí mismo, como encontrarse periférico al discurso o al sistema universitario, yo pensaría en lo extraterritorial del psicoanálisis como esencia, la naturaleza de extraterritorialidad que tiene el psicoanálisis, lo cual implica que su aprehensión es siempre trabajosa y siempre está en torno a algo que el canon sigue preguntando, pero implica, desde este término, algo abierto. Ahora bien, yendo a otra de las cuestiones que nombró Clara, ¿cómo se produce en relación, son preguntas para pensar todos juntos, ¿no? La transmisión en la universidad, cómo se produce la transmisión en la virtualidad en relación a la encarnadura de la experiencia psicoanalítica? Esa sería una pregunta que me gustaría, no una pregunta, la apertura a un diálogo. ¿Cómo se produce lo real, y lo vuelvo a citar entre comillas, en el sentido de esa cuestión inefable de ciertos encuentros, con un término que quiero retomar desde los inicios de Freud, que es la vivencia? Solemos hablar de experiencia, pero la vivencia es algo que nos traslada a la dimensión más primaria de la constitución subjetiva, vivencia de placer, vivencia de dolor. Recalco el término, el dolor habilita entonces, por un lado, está ligado a los padecimientos de hoy y de siempre, insoslayables para poder seguir adelante y seguir pensando, como pensamos todos, que el psicoanálisis es una gran herramienta para los padecimientos actuales. Pero también el dolor que abre esa ansia que permite que se instaure el juicio y la posibilidad de pensar.
Es decir, que existe la dimensión traumática que fija el trauma, pero también, como todos sabemos, la dimensión traumática estructurante por la palabra, por el lenguaje y por la primera instancia de la incrustación de un elemento externo que trae dolor. Después, por supuesto, ya sabemos que tiene que ver con la dimensión de la cosa y el fenómeno del complejo del semejante, que también es muy importante en relación a cómo nos vamos a relacionar con el otro. Bueno, esto es en parte la complejidad del encuentro psicoanalítico. Lucía habló de pensar. A mí me parece que es fundamental la posibilidad que se abre a partir del trabajo de conocimiento, de diálogo, de enseñanza y de transmisión de una nueva dimensión de pensar. No es el pensamiento obsesivo, obviamente, no es un pensar práctico, es un pensar que abona en los fundamentos, pero sin abandonarlos, los recrea y los escucha con una mente abierta. Escucha con una mente abierta estos nuevos malestares. Me gustaría decir lo que pienso en términos generales, muy sencillos. Pensar, hablando de la violencia, Clara, que vos haces una pregunta muy importante, porque hablaste de varios ejes temáticos que quiero decir que en la APA los estamos trabajando fuertemente, vos lo sabés, tenemos grupos muy fuertes que investigan en género, distintos grupos, desde distintos marcos referenciales, estudiamos la violencia, las pandemias, y estamos preparando nuestra experiencia muy compleja en relación a repensar y seguir pensando qué implica la virtualidad y la presencialidad. La cuestión de la expansión que permite dialogar en otros lugares inimaginables y lo otro que no sabemos si va a estar o no va a estar. Retomo entonces, Clara y Lucía, la idea de pensar. Sabemos que para el psicoanálisis la posibilidad de pensar implica terceridad, implica un proceso que, más allá de ser un proceso terciario, es lo que media entre la acción y reacción, como lo dice Freud en los 2 principios del acaecer psíquico, e implica algo más muy importante en la vida actual en relación a la violencia. Quiero decir que pensar es perdonar al otro. Pensar es seguir en la vida y perdonarle la vida al otro. Esto me parece que genera una dimensión para la potencia del psicoanálisis en relación a las violencias, que son podríamos decir, una pandemia prácticamente, junto con otros problemas de los que vamos a seguir hablando. Esta idea de perdonarle la vida al otro, que parece algo tan fácil de decir, pero que es algo tan complejo, lo vemos en la vida cotidiana. Bueno, quería decirles una cosa más y ya le dejo la palabra a Maruco, a Norberto, para poder seguir pensando juntos y dialogando juntos. Quisiera preguntarles a todos, para que pensemos, ¿qué sucede hoy en día con la cuestión de investir? Luego de 2 años de pandemia, luego de no habernos podido encontrar, luego de habernos inmediatamente, con una flexibilidad memorable, notable y magnífica, adaptarnos a cualquier edad que tengamos a la virtualidad, y que haya sido un modo también de salvación para muchos, ¿dónde queda la dimensión del investir, el Besetzung de Freud? ¿Cómo investimos y reinvestimos diferentes cuestiones? Por ejemplo, este encuentro, por lo cual me comprometo como presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina a hacer un encuentro presencial con ustedes en cuanto podamos estar todos presentes, junto con Trece Sanfi, que nos está ayudando también para la celebración de los 80 años, para la cual van a recibir la invitación en poco tiempo. Bueno, junto con los 3 imposibles, quiero decir otros 3 posibles que hacen
a la condición de la subjetivación a mi entender. Alteridad, incertidumbre y finitud. El reconocimiento de estas tres cuestiones son clave para lo que podemos llamar desde castración simbólica, subjetivación, oposición del analista, en fin, hay muchas cuestiones, pero ¿quién se puede ver realmente cara a cara y pensar de otra manera con la alteridad, la incertidumbre y la noción de finitud? Bueno, voy a terminar aquí, pero como ustedes saben, estuve en un congreso en Grecia hace poco, hace 2 días, en Delfos precisamente. Por eso cuando hablaban del Edipo, y yo pasaba en auto por Tebas, pensaba, ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué tuvo que pasar lo que pasó? Evidentemente, no podía Edipo cederle el paso a Layo, ¿por qué tuvo que matarlo? Bueno, eran juegos mentales que yo hacía, porque en realidad estaba definido por los dioses, por así decirlo, en el mito, ¿no? Tenía que ser. Pero no nos podemos preguntar nosotros, ¿es necesario matar al padre de esa manera? ¿O existen otras formas de asumir un cierto orden simbólico que están más allá de la noción de padre y de matar al padre y de moverse más allá de la represión? Digo, todo esto se me ocurría mientras iba llegando a Delfos y a consultar al oráculo también, más allá del congreso, que tuvo un nombre que se los dejo que es fantástico. El congreso se llama en griego xenos, que quiere decir lo extraño, lo extranjero, pero también hubo un poeta que hizo la primera presentación y explicó los múltiples significados, y aquí va otra palabra para la transferencia, que es metáfora, y también puede llegar a ser un amigo. O sea que me gustaría decirles esto, y decirles que mientras estuve en la Acrópolis de Delfos y vi la piedra del oráculo, todos sabemos lo que dice la piedra del oráculo, ¿verdad? Creo que es una frase muy conocida. Dice, conócete a ti mismo, ¿verdad? Dice, eso es lo que dice y está escrito en piedra, en la piedra. Lo que no se dice habitualmente es la segunda frase que está escrita y que yo la vi y una colega griega me ayudó a traducirla. Dice, conócete a ti mismo, conocerse a sí mismo es abandonar el exceso. Y cualquier semejanza con el psicoanálisis queda a cargo de ustedes. Lo voy a decir en inglés. Do know yourself is to give up excess. Muchísimas gracias y seguimos dialogando. Gracias, Gaby. Muy interesante tu presentación y tus puntos de reflexión que vamos seguramente a retomar posteriormente. Bueno, ahora le damos la palabra a Norberto Maruco. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Yo haría un minuto de silencio escuchando, pensando estas tres presentaciones de Clara, de la licenciada Rossi y de Gabriela Goldstein. La verdad que me han impresionado mucho. Voy a hablar con algunas cosas que pensé mezcladas con algunas cosas que escuché que me impresionaron. Me impresionó mucho porque recordé el comentario de la licenciada Rossi de que el psicoanálisis también se transmite, la doctora Rossi, que también que el psicoanálisis también se transmite por la lectura y se transmite también por una conferencia. Depende de cómo alguien da una conferencia o escribe un trabajo pensando en el otro y cómo el otro está dispuesto a escucharlo. Hay un ejemplo de esto, algunos de ustedes lo conocen. El doctor Maruco, cuando era un joven de 20 años, menos de 20 años, 19, 18, yo entré con 16, así que en realidad de 16, porque cursaba anatomía. Iba un día deambulando por los pasillos de anatomía de la enorme Facultad de Medicina para un chico de 16 años, cuando escuché una voz en español, hablando en un tono que me impresionó. Me fui acercando y estaba en el Ateneo de Anatomía, donde yo iba todas las semanas, en anatomía, hablando sobre úlcera gastroduodenal.
Garma. Bueno, ahí me enteré que ese lugar donde APA iba a visitar a la Facultad de Medicina, en ese caso, había no solo Garma, Raskowski, bueno, todos los pioneros, iban a dar un curso sobre psicoanálisis a la Facultad de Medicina. Los que conocen la Facultad de Medicina saben que el Ateneo, sí, el lugar donde cursábamos anatomía era enorme, era realmente, teníamos 1000 alumnos, una cosa, bueno, estaba lleno, era los lunes a la noche, y los lunes a la noche, a las 20:30, estaban muchos alumnos de medicina capturados en cierto momento por ese deseo de conocer algo nuevo, algo distinto. Entonces digo, esto se ha perdido obviamente, pero bueno, tenemos otros medios de llegar a jóvenes estudiantes de medicina, de psicología, ¿no? Que puedan de pronto escuchar algo distinto. Algo distinto tiene que ver con que yo conozco y me pareció muy inteligente lo que planteó Gaby con respecto a los imposibles de Freud. Me parece que yo personalmente no entiendo los imposibles de Freud como la castración. No entiendo que ahí se termina. El imposible es una búsqueda. El imposible es como la búsqueda de la verdad. Uno no llega nunca, pero no tiene imposibilitado buscar la verdad. Buscar la verdad sigue siendo la tarea que le enseñamos, que le transmitimos a los estudiantes, a los colegas en formación en APA. ¿Qué quiero decirles con esto? Que esto va unido, me parece algo que también dijo Gaby y dijo la doctora Rossi, que es que tiene que haber, esto lo dice Recalcati y yo lo siento así, tiene que haber de parte de quien enseña no solo una renuncia al saber completo, a no transmitir un dogma y a transmitir una apertura, sino tiene que haber una erótica de la enseñanza, tiene que haber, así como yo no creo que el análisis se pueda producir si no hay una erótica del análisis de parte del analista y de parte del analizante, pero más del analista, también pienso que no hay aprendizaje, no hay transmisión, si no hay una erótica de quien enseña. Y esta erótica de quien enseña me parece que habría que ponerlo en cuestionamiento. Si hubiera facultades, institutos con capacidades de pensar esto, por ahí habría profesores que no podrían dictar materias, salvo cuando se las dicta de manera dogmática o fanática, ¿no? Yo quiero ser honesto en lo que pienso. Otra cosa que me gustó mucho de lo que dijo la doctora Rossi es que me hizo reconocer cierto reconocimiento a Freud, ¿no? Un reconocimiento válido, actual, reconocido ahora, ¿no? 2 materias con carga inmensa, digamos, ¿no? Pero quiero decirle algo, doctora, no es eso lo que se escucha, diríamos, en la calle, lo que escuchan los jóvenes. Los jóvenes tienen la sensación de que Freud ya nos enseña en la Facultad de Psicología, que se enseña Lacan, supongamos. No me importa que se enseñe Lacan, me parece perfecto. Lo que yo con esto quiero volver a un tema central, tanto en APA como en las facultades de psicología, que es la tendencia natural a la idealización del ser humano, de ser idealizado. Entonces, los profesores de APA, los profesores de la facultad de medicina, de psicología, de filosofía, buscan que sus ideas sean las que sean transmitidas, sus ideas, pero no para ser recreadas, pensadas de nuevo, como lo dice Nacio. Nacio dice, yo tengo un maestro que fue Lacan, pero reconocido como maestro, quiero superarlo, sin matarlo, como decía Gaby, reconociéndole todo su valor, pero creciendo. Lo que yo quiero decirles con esto es que me parece que entonces el trípode psicoanalítico, que es lo que empleamos en APA para la formación psicoanalítica, que consiste en que al mismo tiempo se produzca el análisis personal de una frecuencia, una alta frecuencia,
la supervisión y los seminarios actúen como un sistema que contrarresta en sí mismo con la inmersión que produce esos 3 o 4 años donde están todo eso, los seminarios, la supervisión y el análisis, sean el caldo que permita que impida las idealizaciones. Si alguien en un seminario idealiza a un profesor, su análisis personal ayuda a disolver esa idealización. Si alguien en una supervisión, lo mismo, el análisis ayuda. Si es el análisis el idealizado, la supervisión misma pone un coto al problema de la idealización. Y el problema de la idealización, que es viejo en el psicoanálisis, en realidad tiene un problema que se adosa a esta situación, que es el problema del pluralismo. Clara lo planteaba claramente, no hay psicoanálisis ahora si no es plural. Ahora, ¿qué significa plural? Significa que tenemos diferentes líneas teóricas que coexisten sin anularse, sin estorbarse, sin cuestionarse, o el pluralismo de hoy, del 2022, es un pluralismo en debate. ¿En debate qué quiere decir? Sacar las idealizaciones y transformarlas en transferencias creativas. Entonces, yo personalmente no pienso que las instituciones psicoanalíticas o las facultades tengan que crear pluralismos estancos. Esto es muy difícil, tanto en la facultad, me parece, como en la asociación psicoanalítica. Lo ideal sería que podamos debatir entre todos para armar un psicoanálisis, no uno, un psicoanálisis plural, con distintos aspectos que se puedan articular. Esto no me parece que es me parece que hay, frente a esta idea de articulación, una línea que me parece que se abre con mucha fuerza, que dice no, el psicoanálisis siempre tiene que quedar en incertidumbre. Y esta idea de la incertidumbre, que es cierta, no implica que uno no busque algo que le dé un poco más de certidumbre. ¿Qué quiero decir? Me parece que el descenso en el número de candidatos en general, no nosotros, que puedo decirles que en 1 año y medio hemos tenido 50 candidatos que quieren formarse en APA. Lo repito, 50 candidatos que quieren formarse en APA. ¿Qué les dimos para que se formen? ¿Les dimos una receta única? ¿Tenemos el psicoanálisis? No. Lo que le dimos es la imagen de un psicoanálisis vivo, de un psicoanálisis que debate, de un psicoanálisis donde el análisis es una piedra esencial, pero la otra piedra esencial es la práctica. Nosotros en APA mostramos las prácticas que tiene nuestra institución. ¿Qué quiero decirles? La gente que nos consulta a nosotros, los candidatos, los colegas en formación, vienen a ser psicoanalistas, a pesar de que Clara con razón dijo que el psicoanálisis era más que una práctica terapéutica, pero en el fondo siempre es entender al hombre que padece, al hombre que sufre. Entonces, desde esta idea del hombre que sufre, nosotros lo que le mostramos en APA es una actividad práctica. O sea, pueden ver la práctica de psicosis, del psicoanálisis frente a la psicosis, del psicoanálisis frente a la psicosomática, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero ir para cerrar y prestarse a la discusión es que APA tiene un trabajo importante con la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo también vengo de la Universidad de Buenos Aires, le tengo cariño, es mi referencia. Y creo que tenemos que seguir apostando a eso, apostando a poder tener un lugar en la academia, que la academia nos reconozca, y poder además brindarle a la universidad algo que a mi gusto le falta a la facultad. Y perdón el atrevimiento, ¿no? Pero creo que perdón el atrevimiento. No, todo bien, se reciben ideas. Claro, a mí me parece que le falta la práctica a la facultad. Y la práctica APA la tiene. Entonces, podríamos pensar, yo pienso el año que viene, que es el año que me resta como director de instituto, pensar mucho la relación con la universidad, dedicarme a trabajar con respecto a la universidad. Y una de las cosas que me parece que ya se hizo en APA, pero que se puede pensar seriamente, es que APA sea para los estudiantes de psicología
el primer contacto con las diferentes prácticas. No sé si esto lo tiene la Facultad de Psicología, ojalá lo tuviera, pero si no, APA puede de alguna manera ofrecerlo en un intercambio entre algo que nos permita a nosotros entrar en la academia y algo que nosotros podamos darle a la facultad para que conozcan las prácticas que tiene el psicoanálisis. Una última palabra para cerrar esto. Esto ya no tiene que ver tanto con el instituto, sino con un comentario que hizo Clara. Clara dijo, ¿cómo es ahora el género y el psicoanálisis? ¿Cómo es el complejo de Edipo con esta idea de que la binariedad desaparece y aparece la diversidad? Y dijo una cosa muy importante, el psicoanálisis tiene que quedar con una ley, pero no la ley que genera la identidad sexual. Entonces, miren qué interesante cómo uno puede quedarse con Freud, quedarse con Lacan y sin embargo pensar algo nuevo. Y ese algo nuevo que puede dar el análisis es un complejo de Edipo, donde haya un respeto en algún punto por una ley, pero quizás esa ley no sea la ley del padre, sino una ley consensuada entre la madre y el padre. Y esta ley consensuada entre la madre y el padre, que libera la identidad sexual, al mismo tiempo puede imponer una ley consensuada, que sea erótica, que sea basada en el amor, como decía Gaby, en algo que permita reconocer la alteridad del otro y perdonar, y no en la amenaza de castración, que es una amenaza de terror. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que bueno, ahora... muchas gracias, Norberto. Bueno, voy a hacer una pequeña puntuación mínima sobre lo que se planteó para lanzar la discusión y bueno, dar lugar al público, así después ustedes vuelven al diálogo. ¿No? Tomaría el merodeo que trajo Lucía, perdón, con la capacidad de pensar y de suscitar como algo central en el tema de la transmisión, que nos vuelve a esta idea de los imposibles lógicos, no imposibles de la realidad, porque lo que se ubica es el imposible lógico, en donde siempre hay una dirección A hacia una utopía, pero no eso quiere decir que se llega o que es real el concepto. Entonces ahí haría una pequeña puntuación en lo que planteó Norberto de la erótica necesaria para que haya transmisión. Y ahí diría que hay una diferencia entre el ideal necesario para movernos y la idealización, que sería un congelamiento del ideal. Sin ideal tampoco hay proyecto, y está este momento de la habilitación. ¿Quién está habilitado a ejercer la psicoterapia? La Facultad de Psicología da un título habilitante, pero sabemos que eso es insuficiente. Entonces, ¿cómo trabajar con los estudiantes que van a formarse en psicoanálisis respecto de la autohabilitación? Porque la habilitación está dada por un título habilitante, pero la autohabilitación va a estar dada por la búsqueda de formación, del merodeo, que no implica quién va a decir quién es analista o no, o quién está capacitado hoy o no, sino quién se autohabilita a partir de la experiencia de análisis, de formación, de supervisión, y me parece que eso también problematiza en la enseñanza del grado para que salgan con esta complejidad de la disciplina, porque a veces con la facilidad de las redes sociales que se habilita muy rápidamente y hace lazo social, creo que estamos un poco en ese punto de generar ese merodeo, esa pregunta, en donde lo imposible lógico es motivación, es erótica, es búsqueda de mayores aprendizajes. Bueno, no sé, dejo acá, no sé si los panelistas quieren decir alguna cosa antes que le demos lugar al público. Sí, yo quería decir algo. Dale. Me encanta que se haya llamado senos. Freud escribió lo siniestro, ¿ves? Freud escribió lo siniestro. Es decir, Unheimlich, es el senos. Entonces, Freud tiene que ser recordado. Después, ¿sabés que me acordé, Gaby? Que Totem y Tabú, Freud lo escribe sobre el libro de Fraser, que relata
cómo los guaraníes, una especie que son los avipones, empiezan a sustituir con un tótem simbólico, un animal, al padre, y se comen el animal. Entonces ya hay indicios simbólicos recogidos, que bueno, hay que saber que son los guaraníes nuestros, los que inspiran a Dietrich Hoffner, que es el jesuita que escribe quizás en alemán, que pasa a Fraser en La Rama Dorada, y que ha leído Freud. Entonces ya hay, los aviso que los guaraníes eran antropófagos en la escena anterior, así que está muy estudiado el tema de la simbolización en Tótem y Tabú, que es otra parte del catálogo virtual, todo el tema de los jesuitas, los guaraníes, etc. Respecto de Norberto, de la inquietud de las prácticas, nosotros tenemos prácticas obligatorias. Y respecto de la carrera Clara, te comento que el plan de estudio le trabaja a 3 leyes nacionales. La ley del ejercicio profesional del psicólogo, que es del 85, que habilita a la psicoterapia. La ley de 2013, que es la de salud mental, y la ley de responsabilidad y actividades reservadas, que hace que la psicología sea perteneciente al ámbito de la salud. Esto hace que nuestro título de grado no especializado confiera el patrimonio de la psicoterapia. Esa prerrogativa que habilita el título universitario es única en el mundo. Uruguay acaba de perder, por ejemplo, la prerrogativa del ejercicio de la psicoterapia para psicólogos, porque identificado con Bolonia redujo su carrera a un bachelor. Y esa prerrogativa volvió a manos de los médicos y los psiquiatras. Digo porque es un ejemplo, un contraejemplo que está enfrente. Entonces, acá se hizo un esfuerzo, hay 3 leyes nacionales que serían la parte estable de la currícula, y el tema de la responsabilidad en las actividades reservadas están enfatizando el psicodiagnóstico, que empieza a cobrar fuerza nuevamente. Después, quizá no lo señalé con suficiente énfasis, porque lo planteó APA, la oferta APA es posgrado, y nosotros tenemos maestrías muy fuertes en psicoanálisis, y muy creativas en cuanto a los seminarios. Y después hay carreras de especialización que ya están contemplando la práctica hospitalaria. Tendremos que igual pensar de qué manera se puede dialogar en creatividad, colaborar, saber. Yo pediría que hubiera un conocimiento más estrecho entre ambas instituciones, porque que la APA, bueno, si tienen una página web, linkee, por ejemplo, el archivo virtual de la facultad referido a Freud, por ejemplo, pequeños gestos que hablen de un diálogo conceptual y transferencial entre ambas instituciones. Es decir, a mí me encanta recibir escuchas, y sí, por supuesto, Garma estaba en medicina, pero él no hablaba de Freud, él hablaba de su psicosomática. En ese sentido, Freud tiene presencia muy estable en los programas académicos de la UBA desde el 20 hasta hoy. Incluso Ostroff, León Ostroff, que en el 73 concursa psicoanálisis, Tiefenpsychologie, psicología. Ostroff pertenece a la UBA y a la APA. Fue el único filósofo que logró, como Arminda, quizás, Arminda Verasturi, que logró estar en APA. También hay todo un juego. También. Blecher también. Claro, Blecher, Pichón, había toda una generación. Y Maruco también. Claro, toda la primera época de la UBA. Claro, la primera época, la llamada de oro, que es del yo no estoy en la época de Bastones, todos los profesores eran APA. Por ejemplo, Lieberman, hay un artículo. Abenburg. Claro, hay un artículo que me pidieron para los 60 años, Gaby,
está en el libro de los 60, donde se llama La APA en la uva. Ulloa, hay un montón de gente, eso se corta en el golpe del 67, o sea que hay un primer momento donde Lieber, todos estaban. Creo que Garma no llega a la cátedra de psicoanálisis y sí queda interinamente Ostroff. Pero bueno, Ostroff siempre dio Freud. Esa es una cosa muy fuerte en León Ostroff, que falleció cuando empieza la democracia, fallece, pero lleva. El sistema para entrar a la universidad es el concurso académico, ese es el tema, y el doctorado universitario también, ¿no? Que no es que el médico se llame doctor, sino que acá hay que hacer una tesis, ¿no? Es decir, finalmente yo quiero referirme un poquitito al tema del dogmatismo, que sí, cita comentarios la escolástica, que Lacan le va a denominar al discurso universitario, que es el que él padece de un autoritarismo extremo. Por eso los anglosajones, los scholars, fundaban sus propios del otro lado, Cambridge, Oxford, no terminaban de formarse con los franceses por este sistema autoritario del discurso académico universitario del 13, del 14, que es el fundacional. Pero bueno, discursos amos que invitan a la identificación, y hay muchos. Hay en todas partes. Claro. Hay en todas partes. El aprendizaje por identificación, que es lo que Norberto por ahí alude con la idealización, la identificación. El tema de la lectura de texto, joya. Les aviso que los alumnos, el joven de hoy, lee poco. Entonces por eso el tema de la imagen que yo les presenté es clave, porque se identifican con la imagen. Ahora, que lean, es el artesanado del que transmite. El dar lugar a que fordeen con el texto es el artesanado, pero tiene que haber un punto fijo y uno móvil, y el móvil es de ellos. Es decir, todos estamos en esas búsquedas. Bueno, tendremos que ver cómo sigue esta historia, tejiendo lazos y nudos y lecturas y miradas entre, bueno, sabe Norberto que la carta de Garma, hermosa, está también con la de Beltrán en el archivito de... Merodéenlo y generemos todo un diálogo con eso, y materiales de ustedes que deben tener divinos, esa biblioteca que tienen es hermosa, maravillosa, y recibe muchos alumnos nuestros que buscan historiar y que van a pasear por la biblioteca de ustedes. O sea que no sé si tienen página o qué, podríamos hacer linkeo, intercambio de materiales, producir trabajo juntos, porque me eso parece es excelente. Un inicio el nudo para intercambio. armar cosas, ¿no es cierto? El nudo para armar cosas sería para mí eso, ¿no? ¿Ustedes tienen la revista nuestra en la facultad? Yo pienso que sí, me voy a fijar igual. ¿La tienen virtual ustedes? Ahora la tenemos virtual. Ahora la tenemos virtual. Porque ¿sabes qué? Mira, yo detoné. Sí. Hace poco, es una novedad de nuestra bueno, gestión. la quiero, porque yo detoné la hemeroteca en papel, te aviso, y la transformé en un portal virtual de revistas científicas de psicología con referato. Es un portal virtual donde vos entrás a la página y ahí te metes, con lo cual nos ahorramos toneladas métricas de intercambio de revistas de papel que se mueven y que se van. Siempre se imprimen unas pocas tipo fetiche. Entonces yo te invito, Gaby, que me mandes a alguien a la red de editores de revistas vamos a estar en contacto. Queremos hacer ese link por supuesto, para incluirlo en la red. Bueno, me parece si les parece, quería dejar que no nos queda mucho tiempo, un poco de lugar al público y al diálogo, y Cristina Salas, no sé si quería comentar algo y dar lugar al público que tenemos. Yo quería decir una cosa más pequeña, aparte de agradecer a los presentadores y de ya abrir un compromiso amoroso con ustedes, con Lucía, con Clara, para hacer ese link que representa, voy a decirlo en términos psicoanalíticos, un hermoso encuentro sexual sublimado, donde hay dos partes que intercambian un lazo afectivo amoroso y producen metáfora. Lo digo para decirlo
Y también quería comentar que nos gustaría mucho que puedan circular por APA los colegas jóvenes, que fue la propuesta de Norberto, junto con esta, creo que en este link de la página vamos a poder armar algo para invitarlos a circular por la APA y a que sepan que también pueden ir directamente desde la universidad, casi ni bien se reciben un poco antes, a visitar y a circular por los distintos espacios que tiene la APA. Esta creo que es la propuesta que hizo Norberto para poder es acercarnos más, y en este tipo de encuentro espero que también combinemos la virtualidad con los encuentros presenciales, que me parece que va a ser el rico futuro. Así que tenemos un encuentro de compromiso. Lucía, vamos a ver quién se contacta entre nosotras o nosotras mismas para hacer el link. Te tengo que confesar una cosa, nuestra página todavía no está tan linda como la de ustedes, pero ya lo va a estar. Es muy importante, porque es la manera de los chicos de Lo sabemos, lo Claro, sabemos. muy Es muy linda, Ahora, yo quiero es muy decir visual, una cosa, pero Gabriela. optimizarla es bastante difícil y ustedes lo han hecho magníficamente. Sí. Insisto Bueno. en que es el trabajo en común. Totalmente. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta trabajo de en todos común. nosotros. Ustedes El ven, trabajo si en tienen común. materiales locos, bueno, el profesor Tresemanski, corregime. Tresesanski. Claro, Tresesanski, ya no me acuerdo. No Él te trajo preocupes. sus materiales, él colaboró. Hay una colaboración APA. Nos encanta la Histórico, idea. porque el que cede los materiales queda autorizado, queda nombrado. Porque yo no colecciono papeles, yo colecciono fotos, entonces está él. Me parece que tenemos mucho para trabajar juntos y específicamente... me parece que sí, quería digo, se dejar augura, un único está bien, sí. que, auguro que es este año de ¿Cuántos los años que 80 estás años? trabajando entre APA y la Universidad, Clara? Bueno, Muchos, hace ¿no, mucho, Clara? pero hubo distintos encuentros, distintas actividades, tuvimos un programa de actualización de APA-UBA por muchos años, que dirigimos con Jorge Canteros, ¿no? Donde vinieron todos a dar clases. Bueno, no sé si tenemos el público que pueda expresarse. Cristina, no sé si estás ahí, y dar lugar a no sé si hay preguntas por YouTube. Acá tengo algo. Cris, ¿estabas hablando? Hasta que llegan las preguntas de YouTube, Cris, creo que, dale. bueno, en principio me gusta el clima de diálogo que se armó en la mesa, porque ha dado lugar a que queden planteadas diferentes temas que me parece que va a haber que, como en próximos encuentros, ¿no? Por ejemplo, la especificidad de la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis, y también lo que trajo Lucía, la doctora Rossi, respecto de los avales legales para el ejercicio de la psicología. Tal vez este es un tema un poco desconocido en la capital, pero no para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, donde la habilitación y las especializaciones son otorgadas por el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos, como en mi caso, por ejemplo. Y tenemos la habilitación para el ejercicio, digamos. Para mí hay un tema, Gaby habló de los fundamentos, para mí, sea en la universidad, sea en la APA, sea vía online o como, la transmisión se produce cuando aparece la convicción en la existencia del inconsciente. Me parece que el fundamento del pluralismo es ese. Cuando se entra a dudar de la existencia del inconsciente, ahí tal vez tengamos que pensar que estamos desde otra, analizando las cuestiones desde otras perspectivas, ¿no? Y me parece que el tema de la transmisión se puede dar desde la universidad, y en eso seguro ustedes lo han leído, pero yo recomiendo a quienes no lo hayan leído
el análisis que Laplanche hace de por qué él da sus famosas interrogaciones en la universidad. Y creo que nadie puede dudar, digamos, que Laplanche es un meticuloso lector de Freud y de transmisión, y él avala completamente la transmisión que se puede producir desde la universidad también, ¿no? Pero me parece que, como digo, ¿no? Son temas que han quedado abiertos, las exposiciones de ustedes han sido como muy, muy claras y con muchas perspectivas, así que bueno, desde lo que a mí corresponde, como secretaria científica, encantada si esto se repite como actividad para que sigamos hablando de estas cuestiones que son los vínculos de las instituciones psicoanalíticas, no solo de APA, de las instituciones psicoanalíticas con la universidad, de la cual venimos todos muy agradecidos, como dijo Norberto. Quisiera hacer un comentario. Dale, Diego, adelante. Sí. El doctor Maruco ha sido nuestro Garma y nuestro Raskowski. Acá estoy con la doctora Rita Pousa, hemos sido sus alumnos. Y usted nos capturaba con su buen decir en sus clases de la UBA en épocas del doctor Mauricio Abadi, así que muy reconocidos por su enseñanza. Y mi reconocimiento también a la doctora Lucía Rossi por su eficaz soporte para nuestras clases e interrogantes sobre Freud en la UBA, y también por su esfuerzo y por su lucha por nuestras incumbencias y prácticas. Formulo un breve comentario con un cierto cariz de pregunta. Si es posible que un niño aprenda a jugar o a soñar. El educar es imposible, nos va a decir Freud. Y así como no se aprende a soñar o a jugar, afirma Dolto, tampoco se puede enseñar a morir o a nacer. Bueno, y muy agradecido a ambos con Rita por esta presentación excelente, Clara. Sí, sí. Muy bueno. Gracias, Diego. Un reconocimiento especial para el doctor Maruco, ¿eh? Una gran alegría de ver. Nuestro ídolo docente en épocas de la juventud. Ahí estaba nos daba transferencias, si mal no recuerdo, hace mucho. Exactamente. Y lo imprimía Tecné. Y lo imprimía Tecné. Nosotros Mira, es otra cosa que compartimos, Tecné. Exacto, Tecné. Maravillosa era la desgrabación. El trabajo. Creo que Juan pidió la palabra. Juan pidió la palabra. Acá hay un comentario de Constanza, perdón. Acá hay un comentario de Constanza Dualde, no sé si lo quiere decir en persona. Así no lo leo. No, simplemente que muy buen intercambio, que qué importante que es lograr todo que los alumnos de grado conozcan ese mundo más allá del grado, de que a su vez eso no hay duda de que nutre a la facultad, ¿no? Simplemente celebrar el encuentro, y me parece que hay cosas pequeñas que se pueden hacer, tal cual como ustedes recién estaban coincidiendo en cuanto a que los alumnos encuentren a APA en el sitio de la UBA, viceversa. Bueno, me parece muy interesante, realmente. A mí me sorprende a veces encontrar que desconocen el mundo psicoanalítico por afuera de la facu, los alumnos, que es enorme. Y APA, bueno, sin duda es un representante enorme dentro de ese mundo. Gracias, Graciela Volosky también habla de esta idea de que sea promisorio el intercambio. Patricia Morandini, lo mismo. Juan Pineta, ¿querías hablar? Sí, quería decir algunas cosas. Bueno, muy, muy interesante este intercambio. Yo estaba pensando, quería decir dos cosas. Una frase de una serie de Netflix donde hay un protagonista que dice: hay jóvenes con alma de viejos y viejos con almas de jóvenes, ¿no? Y me parece que eso lo vinculo con el tema de los pilares, ¿no? Y me quedé pensando que las columnas de las autopistas no son columnas rígidas, tienen como varias envolturas de distintos materiales que van absorbiendo el impacto de los autos, los camiones que van pasando por arriba, entonces evitan que se quiebren. Entonces,
tiene varias capas, ¿no? Ahora, yo me quedé pensando en dos cosas. APA tiene varios departamentos de investigación, que bueno, ese es un tema, ¿no? Quizás a reforzar. La UBA tiene una historia en investigación que es académica, es positivista y está bien que sea así. Y lo digo en este sentido, ¿no? No lo digo en cuanto a la clínica de adultos, sino en relación a la clínica de niños, ¿no? Por lo siguiente, hay un retroceso o hay un avance digamos, de ciencia, de psicologías no psicoanalíticas, de las que no están vinculadas con la talking cure, ¿no? Con la cura por la palabra, y hay muchos proyectos de ley, hay la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda en su página, de esto voy a hacer una actividad en FEPAL, recomienda en su página para la depresión la terapia cognitivo-conductual. Digamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda en su página oficial la terapia cognitiva conductual para la depresión. Digo, no es un tema menor, me parece, ¿no? Entonces, me parece que hay que reforzar, digamos, esta columna de autopistas para que el psicoanálisis dé respuestas y también sepa moverse en un mundo donde se le piden, digamos, ciertos estándares Evidencias. de evidencias que en realidad a mí no me preocupa tanto por los adultos, pero sí por los niños, ¿no? Porque se están presentando todos los días leyes de ADD, que es cada vez más y más, avanza más este tipo de propuestas que son las que cubren, digamos, el sistema público o por las que se obliga a las obras sociales a trabajar en esto, ¿no? Maruco, creo que estaba levantando. Sí, quería nomás decir unas palabras que planteó Cristian Lopardo, que es el presidente del claustro de candidatos, respecto de la importancia de estas reuniones y de reconocer a Adela Duarte, que está acá presente y que quería que hablara. Pide Cristian que diga algo un poco con la historia. Adela. Audio. Hola. Ahí va. Sí. Ahora va. Sí. Bueno, yo encantada con la reunión, muy interesante. Para mí es una situación muy clara la idea de que el psicoanálisis en la universidad tiene un lugar importante, especialmente para la formación de psicólogos, que es mi caso, y me parece que el planteo de cómo lograr que las sociedades, yo pertenezco a SAP, Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y soy además miembro honorario de ABDEVA, cómo el psicoanálisis y la universidad tienen una conexión muy clara, digamos, el aprender a cómo el ser humano se comporta, es el eje de la formación en psicología, pero al mismo tiempo nuestra mirada psicoanalítica es una mirada que enriquece muchísimo la mirada de los psicólogos. Me parece que eso es importantísimo de ser tenido en cuenta. Bueno, gracias Adela, y quedó Norberto, Gaby. Un minutito, sí. Graciela quería participar. Sí. Dale. No, quien quiera, es lo mismo. ¿Hablas vos o yo, Norbert? Bueno, un minuto nomás. Sí. Lo que dijo Juan, primero un saludo especial a Adela, que gracias. Mucho afecto, mucho cariño. Pero Juan, lo que dijo Juan me parece muy importante para pensarlo, tanto la Facultad de Psicología, con esta posibilidad de que estén habilitados para la parte terapéutica, digamos, ¿no? A mí lo vengo diciendo mucho esto que dijo Juan, de que la depresión es la enfermedad mayor después de las cardiovasculares. O sea, está afectando, es una epidemia,
Entonces, me parece que la OMS decida por una particular terapia es producto de un defecto de las investigaciones de otras instituciones, tanto la facultad como la asociación. La Asociación Psicoanalítica Internacional no ha hecho un congreso acerca de la depresión. Cuando es no, sí. Hay la Sandler Conference, que es todos los años. No, pero digo la IPA. Es de la IPA, la Sandler Conference es de la IPA y es el área de Congreso Internacional. Claro, es internacional, es súper internacional. Pero no es el Congreso Internacional. Bueno, pero lo que me yo parece digo que a veces uno cree, ojo, que a veces uno cree que lo que uno no sabe no está pasando. Y lo que me parece que sucede hoy en día es que no se sabe todo lo que está pasando. Sí. Clara, ¿me permitís un segundo? Sí. Entiendo lo de la Sandler Conference. Estuvieron acá investigando depresión en APA. O sea, lo conozco, vinieron a reunirse acá. Lo que yo digo es que ante una dimensión, como es lo que dice Juan, IPA y la Facultad de Psicología, perdón por este atrevimiento, tendrían que dedicarse a pensar el problema de la depresión para utilizar nuestros instrumentos, no dejárselo ni a la psiquiatría, ni a la medicina, ni a una técnica especial. No estoy diciendo que yo no tengo, yo conozco bastante de lo que pasa en IPA. Sí, igual a mí me parece que lo que trajo Juan, bueno, perdón que me meta, pero creo que quería decir algo de... Sí, dale, Gaby, después igual creo que no sé si tenemos que cerrar, no sé si como es el tema de los tiempos podemos estar un poco más laxos. Bueno, dale, Gaby. No, es importante, quiero agradecerle especialmente a Juan, porque él es nuestro enlace, además tiene el enlace legislativo de APA con la legislatura, es decir, que está al tanto de todo lo que pasa, lo comunica, nos lo comunica y podemos tener una cierta injerencia a partir del trabajo que viene haciendo Juan Pineta hace muchos años como enlace legislativo. Bueno, vas a decirlo con más detalle, Juan, pero todas las cuestiones que tienen que ver con lo que estuvimos hablando, nuestro lugar para incidir o intentar incidir de otra manera es, por ejemplo, a través del enlace del cual Juan es coordinador, ¿no? Quiero pasar un aviso. Tenemos, y quiero invitar a toda la UBA en este momento, Lucía, Clara, quiero mandarles una invitación especial. El equipo, hay mucha gente, muchos docentes de la UBA que están presentes en el Zoom. Por Diego supuesto, Moreira también. Vos vas a estar, ¿no? Adela, vas a estar. Hay un congreso, estamos haciendo el primer congreso internacional de investigación en niños, adolescentes y bebés, que lo organiza el Departamento de Niños de la APA a cargo de Fernando Gómez y todo su equipo. Hay invitados de todo el mundo, Adela Duarte va a estar, vos también vas a estar, creo, muchos van a estar. Sí, quiero hacer extensiva la invitación y Adela, después nos ponemos en contacto para que reciban todo el equipo que está aquí presente con Lucía la invitación directa para este congreso. Así que bueno, estamos vinculándonos de muchas formas y vamos a hacerlo también a partir de este fértil intercambio en la página web justo en nuestros 80 años. Es más que pertinente este momento. Me parece, quiero salvar una diferencia. Creo, perdón, estoy en un lugar que hay un creo que sí, hay un perrito. Ahora apago el micrófono. Me parece que a lo que apunta Norberto es a que la dimensión de la trascendencia de este problema se abra mucho más que los círculos especializados en la investigación, sino que sea un tema que abarque a grandes espacios de mentes psicoanalíticas pensantes. Sabemos que desde Marianne Bolivar hasta muchos pensadores han hecho la investigación y han probado la eficacia del psicoanálisis a largo plazo con las depresiones. Yo estuve en la presentación que hizo en Londres, pero esto no lo sabe todo el mundo y me parece que darle un lugar importante, creo que a esto se refiere Norberto, no solamente decir, porque la Sandler Conference, que es muy importante, no es conocida por todo el mundo. Entonces, lograr una dimensión de difusión fuerte de los logros o de las posibilidades que se están haciendo en este momento a partir, por ejemplo, de darle este lugar al estudio de la depresión,
y estas ansiodepresiones postraumáticas, es mala palabra, postraumático, pero ansiodepresiones que tienen que ver con efectos anteriores y posteriores a la pandemia, y lo que viene, es decir, discriminar, entender de qué se trata cada cosa. Me parece que es algo que nos compromete seriamente hoy en día y que necesitamos poder darle el lugar. Creo que esta era la idea de Norberto, por supuesto, y poner en valor los avances que se hacen en los grupos específicos como la Sandler Conference o los espacios que trabajan en IPA en la investigación, o en la universidad seguramente tienen espacios, bueno, tienen el Congreso Internacional de Investigación, me invitaron el año pasado a mí a estar. Así que, bueno, creo que hay mucho para hacer en conjunto, y sobre todo vivimos en un mundo en el que difundir lo que hacemos y compartirlo es muy importante, y a veces queda como en un camino, por más que estamos conectados a las redes, necesitamos activar todavía más esa comunicación. Me parece que es algo muy importante. Gracias. Ahí estoy de acuerdo, y por eso me parece que lo que decía Juan, cómo hacer que los resultados de evidencias científicas de nuestras producciones lleguen al nivel legislativo. A veces llega más las informaciones de las redes sociales, los padres, todo lo que pasó con el tema del psicoanálisis en contra de la atención del espectro autista, y Bernard Goltz trabajó muchísimo en eso, fue un tema de publicidad, de llegada, de comunicación de los padres, y bueno, ahí tenemos un pendiente de qué modo hacer ese tipo de difusión, porque nuestro modo es más confidencial, más íntimo, más científico, y el enlace legislativo es otro nivel, otro discurso, así que creo que esto que decía Juan, y cómo hacemos visible nuestros resultados, bueno, es un desafío para todos, me parece. Bueno, me alegro mucho de que el encuentro haya sido fructífero, que dé lugar acá. Guillermo me está diciendo que ya tenemos que cortar, así que agradezco también a Patricia Morandini, que está desde España, y otra gente, y a todos los que nos acompañaron hoy. Seguro, bueno, habrá una nueva oportunidad para el intercambio, así que esto continúa. Así que un abrazo Muchísimas a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Clara. Gracias, Gabriel, por Gracias, tu Norberto. participación.